Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Saludo y les abrazo a todos mis hermanos en el amor del Señor, estándole agradecido en que una vez más nos va a poder estar congregados, reunidos en su nombre para celebrar este santo culto, de que la mesa del Señor hoy está servida y que hoy somos hechos participantes de su naturaleza divina por medio de preciosas y grandísimas promesas, amén, teniendo el privilegio de estar sentados a su mesa. Ahora ha llegado el momento en el que vamos a oír y hemos de recibir la palabra de Dios. Quiero invitarles que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 34, verso 19. Salmos 34, verso 19. Vamos a estar refiriéndonos allí al texto de las Sagradas Escrituras para estar trayendo la lectura juntos, y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias, Señor, por cuanto que nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento de la exposición de la misma, nuestro ruego en oración es que tú seas, Señor, comunicándonos tu divina palabra, tu divina voluntad, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, alumbrándonos los ojos de nuestro entendimiento, de manera que el mensaje sea claro, comprensible, Señor, a oídos de todo tu pueblo, a cual tú has convocado en torno a tu palabra, dándote gracias por medio de la fe en el Señor Jesucristo, por quien todas estas cosas nos han sido hechas posibles, y sin Él nada de todo esto hubiera sido posible. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermanos amados, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, podemos ver que es muy distinto al mensaje que hoy en día se está compartiendo en el mundo. Ayer escuchaba a un hermano que había posteado una de estas pitonisas, astrólogas, que en el 2020 iba diciéndole al comienzo del 2020, iba diciéndole a cada uno de los signos cómo le iba a ir en el año. Y a algunos les augureaba que era un año de prosperidad para hacer negocios, a otros les augureaba que era un año para viajar, un otro que era un año de extrema salud, un año favorable en todo. Y era cómico, ¿por qué? Porque quienes hemos pasado y atravesado el 2020, nada sirvió para los viajes, nada sirvió para la salud, nada bueno fue para
lo que es los negocios, sino todo lo contrario. Si uno hace un estudio o mira el panorama de lo que fue el 2020, de ninguna de todas estas cosas verdaderamente fue favorable. Sin embargo, el mensaje del mundo tiende a ser un mensaje de optimismo, de que todo va a ser mejor, de que hay esperanza. El mensaje del mundo y de los que son guiados por ese sistema de vida, y aún han recaído en ellos muchos hermanos en la fe, amén, con ese mensaje de positivista, ese mensaje optimista. Y yo no digo que tenemos que desalentar por medio del púlpito o a través de quienes tenemos este llamado a predicar la palabra de Dios, debemos desalentar, todo lo contrario, debemos alentar al pueblo de Dios, pero el alentarle no significa engañarle. Amén. El alentarle no significa falsear la verdad o aquello que está escrito. Si nosotros quisiéramos pensar en que los días venideros van a ser días mejores, estaríamos fuera del contexto bíblico, porque basta con leer el Evangelio de Mateo en el capítulo 24 y podemos ver toda la serie de calamidades que van a venir sobre la tierra. Amén. Entonces sería descontextualizar los tiempos con el mensaje bíblico. Pero sí tenemos la responsabilidad de orientar, sí tenemos la responsabilidad de conducir, sí tenemos la responsabilidad de guiar. Y si bien lo que miramos para adelante en cuanto a lo que es humanamente no es nada alentador, porque ya se está sabiendo de que hay una nueva cepa que es mucho más contagiosa, ya se está sabiendo de que la repercusión del 2020 sobre el 2021 en cuanto a lo económico va a traer grandes consecuencias. Nadie piensa, si piensa cabalmente de que viajar o que andar por el mundo va a ser algo fácil, sino todo lo contrario. Y esto no va a ser por causa de lo económico, sino que va a ser justamente por causa de la seguridad que va a requerir cada país para que alguien ingrese a las fronteras. O sea, va a tener que tener ciertos requisitos, y con las migraciones que hay a causa de los conflictos que todavía se tienen que avecinar y agravar mucho más sobre la tierra, que son los conflictos de guerra. Amén, que lleva a migrar y muchas de esas migraciones que no son legales. Amén, hay gente que saliendo de Venezuela atraviesa Ecuador para poder llegar a Perú y lo hace caminando. Amén, a causa del conflicto que está viviendo internamente esa nación. Y así en otros países, amén, que buscan salir atravesando mares, poniendo en riesgo su vida. Así que no se les puede pedir que lleguen con el pasaporte y con todas las condiciones al país. Pero esto se va a dar, las migraciones se va a dar porque está escrito que en los últimos tiempos la gente irá de aquí para allá. Así que pensar que eso no va a suceder es irrisorio y es descontextualizar el mensaje de la Biblia. Entonces, hermanos amados, no tenemos que hacernos de la idea de que no van a venir sufrimientos sobre la tierra. No tenemos que hacernos de la idea de que aún ni a nosotros nos va a tocar, que van a caer 1000 a nuestra diestra y 10.000 a nuestra siniestra y a nosotros no nos va a tocar mal alguno. ¿Por qué? Porque ha estado comprobado que muchas congregaciones hoy día quedaron sin sus pastores, sin sus presbíteros, sin sus diáconos, sin sus ancianos, sin las familias que eran las, por decir, los puntales, las columnas. ¿Por qué? Porque perecieron a causa de la pandemia, a causa del coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que en sí nos dice la palabra de Dios? Que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Entonces tenemos que llegar a entender cómo es que a mí me libra Dios de la aflicción. Si usted mira el sistema del mundo y la gente que vive bajo ese sistema, ¿dónde tiene puestos sus ojos? ¿Y en dónde están prestos sus oídos? A todo tipo de información, a la última noticia, a todo tipo de información y la última noticia. Y lo cierto es que el tener nuestros ojos puestos ahí y tener prestos nuestros oídos a toda última noticia no va a traernos fortaleza espiritual ni que podamos cobrar ánimo.
¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos la aflicción, cuando nosotros miramos la tribulación, ahí es cuando viene sufrimiento a nuestro corazón, ¿no es cierto? Ahí es cuando nos viene toda clase de sentimientos que nos son contrarios, como tristeza, como angustia. Ahí es donde nos sobreviene toda esa clase de sentimientos. Entonces, ¿qué es la manera o cuál es la manera en la cual el Señor nos libra? La palabra de Dios nos dice que su palabra es como lumbrera a nuestro camino, que nos alumbra en días oscuros hasta que amanezca, hasta que esclarezca. Así que es la palabra de Dios la que nos va trayendo guía, la que nos va trayendo dirección. Mientras nosotros no tenemos la palabra de Dios, no podemos evitar recibir la demás información. Mientras nosotros no tenemos la guía de Dios por medio de su Espíritu Santo, no podemos evitar no tener la demás información porque esa información llega. No importa en qué círculo nos movamos, no importa que aún permanezcamos en nuestras casas, porque basta con encender un televisor, poner una radio, basta con abrir un periódico o hoy día postear algo en internet o mirar en internet, con que la información constantemente está llegando a nuestras vidas. Entonces no podemos evitar el que eso llegue, pero sí podemos tomar la guía y la dirección por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si solo mi atención está puesta en aquello que circula y que no viene de lo alto, que no viene del Padre de las luces, que no viene de aquel de donde viene toda buena dádiva, de donde viene todo don perfecto, lo único que yo voy a hacer es una sumatoria de angustias y tristezas. Pero cuando yo comienzo a estar atento a la palabra de Dios, por eso es tan importante cuando comparten la palabra del Señor, ¿no? Y que se dan estas cosas como se dio hoy, que una hermana compartió un texto bíblico y la otra hermana, y sin haberse puesto de acuerdo, tenían de repente el mismo texto bíblico para compartir. Y uno dice, ¿cómo puede darse esas cosas? ¿Por qué se da? Porque todos bebemos de la misma copa espiritual. Los otros días yo compartía la profecía que había dado el pastor Carlos Braida en la iglesia del centro con un grupo de pastores. Y un pastor me mandó un mensaje personal diciéndome, pastor, sabes que yo he tenido un sueño y he compartido ese sueño que va un poco encaminado con lo que el hermano compartió. Y le digo, no te extrañes, ¿por qué? Porque todos bebemos de la misma copa espiritual, todos estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, que tiene una sola voluntad, que tiene un solo pensamiento, que tiene una misma dirección para todo. Lo único es que nosotros tenemos que entrar en esa guía, tenemos que tomar esa dirección para nuestras vidas. Entonces, si solo yo estoy atento a lo que circula en el sistema del mundo, o voy a recibir lo que trae angustia a mi corazón, que es la información que circula, o voy a recibir el engaño, que es la otra contrapartida, que son esos mensajes positivistas o optimistas que dicen ningún mal te va a llegar, ningún mal te va a tocar. ¿Por qué? Porque el día que me toca el mal, entonces voy a decir, ¿y Dios dónde estás? Porque a todos los demás los ha guardado, pero a mí me alcanzó el mal. ¿O será que a mí no me amas tanto como el resto? Y eso es crear un concepto errado de lo que es el obrar y el proceder de Dios. Dios no nos dice nunca que no nos va a sobrevenir la aflicción. Es más, el Señor Jesús, mientras estaba haciendo su peregrinaje al Calvario, amén, cuando lloraron por él, por cómo él había caído bajo el azote de los romanos, le dijo, no lloren por mí, porque si yo soy árbol verde y han hecho esto conmigo, ¿qué no harán con sus hijos, que son ramas secas? Más bien lloren por sus hijos. Amén. Y él estaba camino al Calvario y siendo flagelado por el azote romano. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? El Señor nunca nos dijo que no tendríamos aflicciones. Es más, nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero así como yo he vencido al mundo, vosotros también lo venceréis. ¿Cuál fue la victoria que venció al mundo? La del Señor Jesucristo. ¿Esgrimió alguna espada? ¿Condujo algún ejército? Su confianza en Dios, hasta el último momento. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa fue la victoria, su fe, su confianza en Dios.
lo que le dio el vencer el sistema del mundo, vencer al diablo, vencer al pecado y aún vencer a la misma muerte. Así que como Cristo venció, nosotros también debemos de estar venciendo. Pero la fe no es inconsistencia. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces yo no puedo evitar que llegue a mi vida el resto de lo que está circulando, ya sea ese mensaje engañoso de positivismo que nada tiene que ver con el contexto bíblico, o ese mensaje de que es lo que se está informando, que es parte de la realidad de los tiempos que vivimos y concuerda con el mensaje bíblico. Por eso la realidad de los tiempos que vivimos nos tiene que traer aún mayor seguridad en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no nos agarró por sorpresa. No hay ningún cristiano que ha sido a la lectura bíblica le haya agarrado este tiempo por sorpresa. Porque todo cristiano asiduo a la lectura bíblica en algún momento habrá llegado a los textos bíblicos que aseveran que todas estas cosas habrían de acontecer, ¿no es cierto? Amén. Entonces no nos agarró por sorpresa, no somos de la noche para que nos sorprendan las tinieblas, somos del día, amén, por eso es que no nos ha de sorprender. Al contrario, nos tiene que traer esto mayor seguridad y mayor confianza en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos andando a tientas, estamos andando con ojos abiertos. Estamos andando bajo la luz de la palabra de Dios, no bajo la luz del informativo ni bajo la luz de la decisión última que ha tomado el gobierno, sino que estamos andando bajo la luz de la palabra de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de que de todas ellas nos librará el Señor, no nos está diciendo que no vamos a pasar por tiempo de aflicción. No nos está diciendo que no vamos a pasar por tiempo de tribulación, sino que entre tanto que andamos por el valle de la sombra y de la muerte, el Señor nos va a ir guiando. Amén. El Señor nos va a ir conduciendo, el Señor nos va a ir dirigiendo. Amén. El Señor nos va a ir dirigiendo y mire, se va a sorprender de las cosas a las cuales el Señor le va a guiar y las cosas a las cuales el Señor le va a dirigir. Se va a sorprender de la guía de Dios para su vida, porque va a ir completamente en contraposición con lo que se está viviendo. Amén. Hoy a la mañana me levanté con un pensamiento y dije, veo que hay veces que uno hace planes y otra vez cuando viene un pensamiento de parte de Dios. Amén. Hace muchos años que yo no tomo vacaciones. Muchos años hace que no tomo. Creo que las últimas vacaciones, Vivi, ayúdame a recordar, fue cuando Maurito tenía 6 años. No, cuando Bianca cumplió 15. Ah, cuando Bianca cumplió 15, que era el regalo de vacaciones de cumpleaños de Bianca, que le decíamos, la íbamos a llevar a Bariloche y ese año se vino el volcán que se llenó Bariloche de cenizas. Teníamos todo reservado, habíamos hablado con un pastor que está en Bariloche, que tenía unas casitas allí al lado de una iglesia a un precio muy, muy accesible, que nos hacía porque nos conocía y nos amaba. Y le habíamos contratado, le habíamos señalado esa casita y dijimos, nos vamos a Bariloche. La llevamos de regalo de 15 a Bianca, pero justo se dio lo del volcán. Así que bueno, nuestras vacaciones ese año terminaron en Buenos Aires, en la casa de nuestro suegro y de mi madre, allí repartiéndonos. Pero bueno, pasamos lindo, pero fueron las últimas vacaciones que tomamos. Hoy Bianca ya tiene 23 años, 24 años tiene Bianca, así que ya pasaron unos 9 años. Y me levanté con la idea. Dije, ¿por qué yo tengo que esperar a tener dinero para poder enseñar un hotel? ¿Por qué tengo que esperar a tener dinero para poder tomarme vacaciones? Y digo, si es así, entonces no soy más que cualquiera que vive en el mundo, digo, que vive en este sistema del mundo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se requiere de dinero, se requiere... ¿Qué impide? Dije. Pero me vino eso a mi corazón y puse una fecha. Y yo no sabía qué día caía. Dije, del 15 de febrero al 23 de febrero nos vamos a tomar vacaciones. Le dije a mi esposa. Digo, pero decime qué día cae. Y cuando mira el calendario dice, cae un día lunes. O sea, el día ideal para que yo pueda tomarme vacaciones, porque de un lunes a la otra semana solo quedó un fin de semana
una semana y un fin de semana sin venir a la iglesia. Amén. Entonces dije, me vino eso a mi corazón. Y cuando miré la fecha dije, esto viene de parte del Señor. Y si usted me pregunta si tengo un peso para poderme pagar, no tengo un centavo. Si me pregunta si tengo reservado, no tengo. Pero eso es andar por vista. Andar por fe es otra cosa. Amén. Así que por la fe, yo le dije a mi esposa y a mi hijo, vamos a separar estos días para salir en familia, porque requerimos tener ese tiempo también en familia. Amén. Entonces yo sé que Dios va a sorprendernos y sé que Dios sorprende cuando nosotros nos movemos así. Ahora, ¿eso significa que voy a dejar de servirlo al Señor? No, porque a donde yo voy, ¿qué soy? Pastor, siervo de Dios, cristiano, entonces sigo sirviendo al Señor. Amén. Amén. A veces nosotros planificamos algo y creemos que estamos haciéndolo bajo nuestra guía y verdaderamente estamos siendo guiados por el Señor. Entonces no sé con qué ha de sorprenderme el Señor. Amén. Hermanos queridos, amados del Señor, entonces, ¿qué es de lo cual yo quiero hablarles en esta hora? Que la manera en la cual el Señor nos libra de las aflicciones no es que no pasemos por las aflicciones, sino que en medio de las aflicciones Él nos siga guiando. Cuando Sadrach, Mesach y Abed-nego fueron arrojados al fuego, al horno de fuego que había mandado a calentar 7 veces más Nabucodonosor, no lo apagó el horno, ¿no es cierto? No mandó un viento solano que entrara por la boca que quisiera y se apagara, ni mandó una torrente, desvió un río para que entrara y se apagara. No lo apagó al horno, sino que permitió que fuera calentado 7 veces y permitió que fueran arrojados dentro del horno, ¿cierto? Mas cuando fueron arrojados dentro del horno, la sorpresa de todo fue que ellos arrojaron a 3, pero dentro del horno habían 4. Y había uno que era parecido al hijo de los dioses, que caminaba en medio del horno de la llama de fuego y que no le dañaba en forma alguna. Y que tampoco los dañó a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Que no es Dios el que impide la aflicción, sino es Dios el que nos guía por medio de la aflicción, a que la atravesemos y que la podamos llegar a atravesar en victoria. Por eso es tan importante que nosotros podamos ir tomando las palabras de Dios que nos van guiando. Mire, yo meditaba hoy en cuanto a los mensajes que he estado compartiendo para fin de año y para principio de año. Porque ciertamente hace tiempo yo aprendí que las primeras cosas que se hablan y las últimas son muy importantes. Por eso siempre estoy atento a otros siervos de Dios que comparten la promesa del año, que comparten la primera profecía del año. Y así me permitió el Señor escuchar de varios hermanos cosas muy, muy hermosas y otras las he posteado y las he compartido con otros hermanos. Pero estaba meditando lo que Dios me había dado para compartir con el pueblo. Y ciertamente meditaba y digo, dije que la verdad que fueron mensajes muy hermosos los que hemos compartido a fin de año, fin del 2020, y de los que hemos compartido a principio del año. Pero uno de los mensajes que me marcó fue un mensaje que compartimos hace no muchos días, creo el miércoles pasado. El de Romanos capítulo 9, verso 16, que dice, no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Gracias. Y me di cuenta, dije, qué maravilloso, porque más de una vez había leído ese texto bíblico, pero ahí estuve, cuando la palabra de Dios se hace vida, dije, mira, no es del que quiere, no se trata de que yo desee. No es del que se empeña, del que corre, del que es diligente. No se trata de cuánto empeño ni cuánto esfuerzo ponga. Se trata de Dios, es de Dios. Y luego de que dice que es de Dios, dice, para que le conozcamos a Dios que tiene misericordia. Qué hermosa palabra, verdaderamente. Y creo que si tengo que guardarme una palabra en mi corazón para este año es la de Romanos capítulo 9, verso 16. No quiere decir que Dios no nos va a continuar hablando, porque nos está hablando. ¿Sabe cuánta lucha que tuve para compartir este texto? Toda una lucha tremenda. ¿Por qué? Porque es un texto que comúnmente lo leemos. Creo que lo leyó también mi esposa, lo compartió en estos días en una lectura bíblica. Y tuve lucha, porque Señor, ¿no será que no tengo que...? Porque uno quiere preparar el mensaje, ¿vio?
y citar un texto de acá, citar otro de allá. Piensa que si se prepara mucho, hizo lo que es correcto. Amén. Entonces piensa, dice, si se prepara mucho, si saca un texto de allá, si saca un texto, entonces me siento conforme conmigo mismo diciendo, me preparé, hice lo que es correcto. Entonces tenía la lucha, ¿por qué? Porque yo quería preparar otra cosa, pero el Espíritu Santo no me dejaba pensar en otra cosa que en este texto bíblico. Mas cuando estaba meditando en cómo iba a compartirlo, empezó a fluir la gracia del Señor. Y empezó a venir la palabra de Dios, y empezó a venir la dirección del Señor. Y me gozo y me alegro en el Señor, porque si hubiera compartido lo que tal vez yo hubiera preparado, hubiera sido algo que tal vez tuviera un contenido, porque uno tiene ese cuidado, esa diligencia, pero no tendría la sazón, no tendría la gracia que es dada por medio del Espíritu Santo. Y yo creo que esta palabra viene sazonada del cielo para que por medio de ella nos nutramos, pero también nos fortalezcamos y no se creen en nosotros falsas expectativas, sino que tengamos una orientación clara, una dirección clara de parte de Dios, cómo he de atravesar yo los días que han de venir por delante. Y si la palabra de Dios sigue siendo enviada, si la palabra de Dios sigue llegando a nuestras vidas, entonces sé que sé la higuera, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanezca para siempre. Amén. Mientras tengamos de la palabra del Señor, es una bendición. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo puedo tener pan, puedo tener alimento, puedo tener salud y puedo tener tristeza también, ¿no es cierto? Lo puedo tener todo y estar triste. Pero si la palabra de Dios llega a mi vida, aunque no tenga nada, puedo estar contento igual. Amén. Aunque me falte de todo, puedo estar contento igual. Quiere decir que es la palabra de Dios la que cambia el ánimo de las personas. Es la palabra de Dios la que trae contentamiento a nuestro corazón. Es la palabra de Dios la que trae fortaleza a nuestras vidas para que por medio de las aflicciones las podamos pasar en victoria. Amén, porque esta es la victoria que vence al mundo, es nuestra fe. Hermanos amados, amados del Señor, y no solamente ello, sino que también la oración. Cuán importante es que nosotros podamos presentar delante de Dios todas nuestras peticiones con acción de gracia, con ruego, con súplica, pero también con acción de gracia. ¿Sabe? Cuando uno ruega, cuando uno suplica, es porque está afligido, porque está luchado. Pero cuando uno agradece es porque tiene una promesa de parte del Señor, ¿no es cierto? Gloria a Dios. O sea que hay dos aspectos en toda situación. Por un lado, lo que produce en mí carga, aflicción y tristeza, que es la lucha cotidiana. Pero por el otro lado está la promesa. Entonces una genera en mí el ruego, la súplica delante de Dios, donde vengo al Señor presentando todas mis necesidades, pero la otra contrapartida es la promesa que trae a mi corazón contentamiento y agradecimiento a Dios, que aunque todavía no lo veo, estoy creyendo que Dios lo hará. Amén. Que aunque todavía no lo veo, estoy creyendo que Dios lo hará, y es ahí cuando yo puedo decirle, Señor, yo sé que todavía no se ha visto en mi vida, pero tú lo has dicho y tú no eres hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Entonces ahí es cuando viene el agradecimiento. Y cuando esa oración se cierra, ¿por qué? Porque mucha gente tiene ruego y súplica, pero no tiene una promesa de parte de Dios. Entonces está participando de una parte de la oración. Está participando de la parte en donde solo está mirando su aflicción. Pero no está participando de la parte donde es agradecido. ¿Por qué? Porque recibió de la promesa de Dios. Pero el que recibe de la promesa de Dios no solo participa de la aflicción, sino también de la promesa. La aflicción trae lucha, trae tristeza, pero la promesa trae gozo, trae seguridad y trae contentamiento. Amén. Y eso hace que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, venga a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos juntamente con Cristo Jesús. Ahí es donde se unen los dos corazones, el corazón de Dios con el corazón del hombre. Y cuando se unen el corazón de Dios y se unen el corazón del hombre, ahí es donde se genera el poder. Porque lo que yo no puedo por ser un hombre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Amén. Por eso es que hay personas que no llegan a salir victoriosos de la oración, porque solo están mirando la aflicción, no tienen la promesa. Es importante que yo ore y que presente a Dios mi lista de peticiones, pero también es importante que yo ore con la palabra de Dios, recordando las promesas del Señor, citando las Escrituras, porque son ellas las que van a traer seguridad y contentamiento a mi corazón, las que me permitirán verme que no me hallo desesperado, que no me hallo perdido. ¿Por qué? Porque tengo una guía, tengo una dirección, tengo una promesa de Dios. Y el que tiene una guía, una dirección y una promesa de Dios, aunque tenga que enfrentar grandes pruebas, las enfrenta y sabe que va a salir victorioso. ¿Por qué le dijo Jacob al ángel, no te dejaré hasta que no me bendigas? Porque tenía que enfrentarse a Esaú, le había robado la primogenitura por engaño. Le había robado la primogenitura y su hermano se había juramentado que los iba a matar porque le había robado algo que era muy valioso, que era la bendición del primogénito. Entonces mandó comisiones de siervos con camellos, con presentes de su hermano, hizo de todo humanamente para poder hacer las paces con su hermano, pero no cruzaba él. Luego mandó su familia, dijo, si tiene cuidado de mi familia, entonces no va a tomar mi vida. Pero no fue él, no fue sino hasta que vino el ángel, que se encontró con el ángel y que peleó con el ángel por esa bendición. ¿Cuál era la bendición que él quería? Poder ir con la seguridad a su hermano, de que su hermano no iba a tomar su vida en sus manos. Amén. Entonces fue cuando le dio la bendición en que él se fue al encuentro de su hermano y que él pudo salir de esa situación airoso, victorioso. Por eso es que no solo tenemos que mirar la aflicción, porque si yo miro la aflicción, lo único que voy a acarrear es tristeza. Tenemos que mirar también la guía, la promesa de Dios. Y tenemos que presentar a Dios las aflicciones, las pruebas, sí, tenemos que presentarle. Pero también tenemos que orar con la palabra de Dios, con la seguridad de que el Señor ha prometido y que Él no se volverá atrás de lo que ha dicho. Que puede pasar el cielo y puede pasar la tierra, pero no pasará su palabra sin antes haberse cumplido. Y esta es la forma en la cual el Señor nos libra. La forma en la cual el Señor nos libra es por medio de la guía, por medio de la dirección que Dios da a nuestras vidas a través de su palabra, y cuando su corazón se une con el nuestro, o cuando el nuestro se une con el corazón de Dios por medio de la oración, fundamentados en sus promesas, ahí cuando la paz viene a nuestras vidas, ahí cuando son guardados nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y solamente cuando tenemos paz es cuando hay ausencia de adversidad. Solamente cuando yo tengo paz hay ausencia de adversidad, ¿no es cierto? Vieron que hoy hay una enfermedad que es diagnosticada como la enfermedad del pánico. Hay personas que, y es más, se está agravando eso, se está dando en muchos grupos, franjas etarias, aún en jóvenes, adolescentes y aún en niños se está dando. Y va a hacer esto incrementarse. ¿Por qué? Por el miedo. Eso es una enfermedad que se origina por el miedo. Y esa enfermedad es tan perversa, a mí me ha tocado años atrás enfrentarlo con mi madre, es tan perversa, ¿por qué? Porque le trae una persuasión, un convencimiento a la mente y al corazón de la persona que está agravada por la enfermedad, de que se va a morir, aunque no tenga nada, se va a morir. Y tiene todos los síntomas de cómo se va a morir. Y yo me acuerdo cuando tenía que asistir a mi madre, se le ponían los labios morados. Tenía como chuchos de frío, le temblaba el cuerpo y le hacían toda clase de estudios, electroencefalograma, electrocardiograma, tomografía, toda clase de estudio y no tenía nada, pero absolutamente nada. Lo único que ella tenía era un trastorno emocional. Por ese trastorno emocional ella somatizaba todos los síntomas de una persona que se está por morir aunque no tuviera nada. Así hay personas que de repente no pueden salir de la acera de la puerta, no pueden salir a la calle, porque han somatizado tanto el temor
que se ha creado un desorden emocional. Y esto lo vamos a ver y se va a ir incrementando en nuestra sociedad, y ni los psicólogos, ni el ribotril, ni le van a dar la salida. ¿Por qué? Porque la salida para ello viene de parte del Señor. Cuando la paz de Dios empieza a guardar el corazón y el pensamiento, ahí ya no se necesita psicólogo, psiquiatra, no se necesita ribotril, no se necesita más nada que afirmarse en el Señor. Amén. Y no significa, le vuelvo a decir, que no esté atravesando por dificultades. Va a estar atravesando las dificultades, pero con ausencia de guerra, con ausencia de aflicción. ¿Por qué? Porque Dios va a ir guardando su corazón y va a ir guardando sus pensamientos. Así lo han enfrentado millares de hermanos que nos han presidido en otros tiempos, que han partido a la presencia de Dios, pero han partido en absoluta paz. Hay personas que fueron quemadas en la hoguera, hay personas que fueron aserradas, hay personas que fueron echadas en ollas de aceite hirviendo. El apóstol Juan no renunció al ministerio después que lo echaron a la olla de aceite hirviendo. Y de ahí lo sacaron y lo llevaron a la isla de Patmos. No era una isla como la isla Margarita, era una cárcel en una isla. En aquellos tiempos, imagínense el tipo de gente con la que le tocaba convivir, las condiciones del lugar y lo deteriorada de su salud. Porque lo habían sacado de una olla de aceite hirviendo y lo llevaron a la isla de Patmos. Pero allí no renunció a su ministerio, no dijo no sirvo más a Dios. Allí desde ahí compartió la carta de Apocalipsis, la carta de revelaciones, lo que nos trae la seguridad de todo lo que va a acontecer en los tiempos finales y que es lo que se estudia y se tiene como carta para estudiar en cuanto a los tiempos finales. Una guía tremenda de parte de Dios. ¿En medio de qué? En medio de gran aflicción, en medio de gran deterioro de la salud. ¿Cómo pudieron compartir estas cosas? ¿Qué era lo que les fortalecía para compartir estas cosas? La gracia de Dios. El tener su corazón unido al corazón de Dios y tener de ahí el poder y la fortaleza para seguir cumpliendo con el ministerio y para poder llegar hasta el final. Por eso, hermano, no piense que no va a pasar por aflicciones, pero sí piense que la guía de Dios no va a faltar. La dirección del Señor no va a faltar. La palabra de Dios no va a faltar. ¿Por qué? Porque es la semilla al que siembra y pan al que come. Si usted tiene hambre y sed de Dios, no le va a faltar. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Amén. Entonces no va a faltar la palabra de Dios. Y viniendo las aflicciones y teniendo la palabra de Dios, eso nos va a llevar a que nos humillemos. Y esa humillación nos va a llevar a que unamos nuestro corazón con el corazón de Dios, y esa unión va a traer el poder de Dios a nuestro corazón y a nuestros pensamientos para guardarnos en completa paz y para que podamos atravesar por medio de la aflicción, pero siendo más que vencedores. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera en nuestras vidas en el poder, en la potencia del Espíritu Santo para guiarnos, para alumbrarnos el modo, la manera en cual tú nos irás guiando en medio de estos tiempos y cómo nos irás llevando de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Gracias te damos porque no escasea tu palabra, sino que por el contrario, en el cuidado que tú tienes de nosotros y en tu grande amor y en tu gran misericordia, sigues enviándonos tu palabra, sigues dándonos la guía y la dirección por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos caminar en medio de estos tiempos siendo más que vencedores, dándote gracias en todo y por medio de la fe que es en el Señor Jesucristo. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,